Bueno, vamos a ir empezando mientras se anima más gente. Yo creo que hoy lo de tener las persianas bajadas por el viento está echando para atrás alguna parte del público, pero bueno. Bueno, para esta segunda charla del área de ciencia, que como sabéis organizamos el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Estación Experimental del Zaidín, junto con el CSIC y con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Os decía que en esta segunda charla tenemos la suerte de contar con María Escudero. María es socióloga, es profesora en la Escuela Andaluza de Salud Pública y durante toda su carrera pues se ha orientado a la salud, pero yo creo que desde mirando más al paciente que a la enfermedad. No sé si lo he interpretado correctamente. María es además ¿cómo te llamaríamos? Coordinadora. Sí. La coordinadora de la red de cuidados paliativos de Andalucía. Ha trabajado mucho en temas de cuidados paliativos y de final de vida. Y bueno, hoy viene a desmontarnos algunos mitos que todos seguramente tenemos sobre el tema de los cuidados paliativos. María, muchas gracias, sé que estás ocupadísima, muchas gracias por venir y estamos deseando que nos cuentes qué mitos son esos y qué vas a desmontar esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por asistir, muchísimas gracias a la Feria del Libro y en concreto al área de ciencia por invitarnos. En REDPAL, en la red de cuidados paliativos de Andalucía, uno de los... Me oigo muy rara con este micro, ¿me oís bien, no? Yo me oigo rarísima. Uno de los objetivos que tenemos en la red de cuidados paliativos de Andalucía es precisamente participar en todas aquellas actividades que podamos que tengan relación con divulgar a la ciudadanía los temas en los que trabajamos, ¿no? Con visibilizar lo que son los cuidados paliativos, la importancia que tienen, con hablar de temas relacionados con el final de la vida, de la muerte, etcétera. Entonces, para nosotros es una oportunidad que la Feria del Libro nos brinde bueno, pues este espacio y espero que lo que les voy a contar pues les resulte de interés. La Red de Cuidados Paliativos de Andalucía es un proyecto del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos que como saben, forma parte del sistema sanitario público andaluz, por lo tanto es un proyecto con la garantía de la institución sanitaria de referencia en Andalucía detrás de todo lo que hacemos. Tenemos una web que les voy a recomendar porque, bueno, sin ánimo de echarme más flores de la cuenta, pero sí me gusta mucho presumir de ella porque es la web con información en castellano, en abierto, más completa que conozcamos, ¿no? Y tenemos, bueno, en esta sección sobre todo de pacientes y familias tenemos muchísima información sobre qué es esto de los cuidados paliativos, cómo se puede acceder a ellos, muchos recursos para personas que quieran informarse en general y para pacientes que estén viviendo un proceso de enfermedad avanzada y que estén recibiendo un tratamiento paliativo y sus familiares sobre muchos aspectos que les pueden ser de interés en su vida cotidiana. Así que les animo a visitarla. Bueno, en conducir la charla que voy a hacer ahora, se nos ocurrió, quiero aprovechar para presentarles a mi compañera Begoña Isaac, que acaba de llegar y forma parte también del equipo de la red. A Begoña y a mí se nos ocurrió que sería, sí, claro, acérquense, que sería interesante hacerlo desmontando algunos de esos mitos que existen en torno a qué son los cuidados paliativos. Antes, cuando me presentó Manuel, me vas a permitir, Manuel, cuando me presentaste, no, cuando terminaste la charla anterior, tú mismo dijiste, vamos a hablar ahora de uno de esos temas que, bueno, que cuesta un poco, ¿no? Porque en el imaginario social, acercarnos a todo lo que tiene que ver con la muerte, que se ha convertido en un tabú, pues a veces nos resulta un poco difícil, ¿no? Entonces,
al final eso deriva en que hemos construido muchos mitos y que existen generalizadamente muchas creencias erróneas en torno a estos temas, ¿no? Entonces nos pareció interesante que sería pues positivo, al hilo de ir contándoles qué es esto de los cuidados paliativos, ir desmontando algunas de esas creencias erróneas y algunos de esos mitos. Voy a poner muchos, no voy a abordar todos ellos, no se asusten, pero sí en ese espacio de la web que les enseñé pueden consultar, si tienen interés, la información que hemos elaborado sobre todos ellos. Nuestra web, todos los contenidos de la web están elaborados o revisados por profesionales sanitarios de mucha solvencia, con muchos años de experiencia en el tema, y son contenidos de mucha calidad. Bueno, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Cuándo se inician, no? Con mucha frecuencia, cuando una persona que está viviendo el curso de una enfermedad y en una consulta le dicen te voy a derivar a cuidados paliativos, lo vive como si fuera una sentencia de muerte, ¿no? Lo vive como mucho drama y como si se estuviera acercando el final de su vida, de su proceso. Y oímos frases como esto: ¿cómo voy a pasar a paliativos, no? Se va a poner más malo, o es que ya no hay nada que hacer, o yo no estoy tan enfermo como para ir a paliativos. Bueno, para desmontar esas creencias, esas frases no responden del todo a la realidad de lo que trabajamos. Necesito hacer antes una pequeña introducción, y es lo que les estaba diciendo antes, ¿no? ¿Por qué hemos convertido la muerte, el hablar de la muerte, en un tabú? Venimos de un contexto histórico en el que la muerte era algo, la muerte es algo natural, ¿no? Pero era algo mucho más cercano a nuestra realidad, mucho más doméstico. Las personas tenían una esperanza de vida muy corta, entonces se morían mucho más jóvenes, morían más. La medicina era mucho menos eficaz y era muy habitual ver personas que morían en tu entorno cercano, ¿no? Que morían en tu casa, en tu barrio, tus vecinos. Incluso la muerte era mucho más pública, se visitaba a las personas moribundas para despedirse de ellos, ¿no? en el vecindario. Y pasamos a un contexto en el que se produce una paradoja muy curiosa, y es que en la actualidad asistimos a diario a la muerte televisada. Vemos en la ficción con muchísima frecuencia, en los videojuegos, en las películas, en las series, tenemos el apocalipsis zombie, la destrucción del mundo, los extraterrestres que vienen por nosotros, todo muy agresivo, muchas películas muy agresivas, mucha violencia, mucha muerte salvaje, y lo vemos como si fuera lo más normal del mundo. Asistimos también a muertes reales tremendas, dramáticas, a través del telediario. Constantemente comemos, cenamos con el genocidio que se está produciendo en Gaza, con las catástrofes naturales en las que mueren cientos de personas, por desgracia cada vez más, con la guerra de Ucrania, con las hambrunas en el Cuerno de África. Y esto lo hemos asimilado como algo muy normal que entra en nuestras vidas, pero está lejos, ¿no? No nos pasa a nosotros, les pasa a otras personas, pasa en otros lugares, en otros contextos sociales, pasa en otros países o pasa en la ficción. Sin embargo, la muerte cotidiana cada vez la vivimos como algo más tabú, más oculto o más íntimo también, ¿no? Pero ha salido de nuestros domicilios, ¿no? No se habla, no nos gusta hablar de la enfermedad. Las personas que nos dedicamos a esto, a muchos sanitarios que trabajan en paliativos o en temas de final de vida, nosotras nos dicen: ay, trabajas en eso, pobrecita, ¿no? No gusta hablar, por ejemplo, con las personas que están muy tristes porque está pasando un duelo. Hay gente que se aleja de eso. Ya está mal visto estar de luto, ¿no? La gente cada vez muere menos en los domicilios, los velatorios son asépticos, en otros lugares, alejados de nosotros, ¿no? Es decir, en nuestro entorno más cercano hemos sacado la muerte de nuestro entorno más cercano. Eso significa también que hablar de la muerte nos cuesta más. Si nos cuesta más hablar de la muerte, nos va a costar más prepararnos para la muerte, y la muerte nos va a llegar a todas las personas. Solo tenemos dos certezas: una es que nacemos y otra es que morimos. La muerte nos va a llegar.
y va a ser dura, obviamente, y va a ser triste para las personas queridas que dejamos aquí. Pero si nos hemos preparado, y en familia nos hemos preparado, con la gente cercana, con la gente que queremos, nos hemos preparado, será un poco menos dura. Y podrá transcurrir con más paz, digamos, ¿no? De una forma, bueno, más alentadora. De eso van los cuidados paliativos. Por eso es una creencia errónea decir que cuidados paliativos es igual a muerte, porque en realidad los cuidados paliativos, la muerte es el último momento de la atención que se presta, es lo más anecdótico. Lo que hacen los cuidados paliativos es abordar la vida, es dar vida a todos los días que quedan por vivir cuando hay un diagnóstico de enfermedad grave, limitante para la vida, y un pronóstico pues de muerte probable, ¿no? O a veces ni siquiera, porque los cuidados paliativos, y esa es otra creencia errónea, no solo se aplican en los momentos finales o cuando ya está claro que una persona no se va a curar. Los cuidados paliativos, el abordaje idóneo en cuidados paliativos en una proporción grande de enfermedades es combinarlo, o sea, hacer una detección precoz y combinarlo incluso con tratamientos curativos. Determinadas enfermedades, como por ejemplo puede ser la ELA, donde el pronóstico sabemos que es grave, ¿no? Que la muerte es muy probable. Lo idóneo es empezar a hacer un abordaje paralelo con un enfoque paliativo. Los paliativos, en realidad, lo que plantean es un enfoque, una mirada diferente, donde se valora a las personas, ¿vamos bien, Chus? Donde se valora a las personas de una manera integral y se atiende todas sus necesidades, no solamente las físicas, sino también las sociales, las psicológicas, las emocionales y las espirituales. Es un abordaje integral. Por eso, otra creencia errónea que es importante desmontar es que paliativos es igual a estar desahuciado o a que ya no hay nada que hacer. Nada más lejos de la realidad. Hay muchísimo que hacer. Que el objetivo fundamental de los cuidados paliativos, y normalmente se suele conseguir, es aumentar la calidad de vida de las personas enfermas y de sus familias, maximizar el bienestar dentro de la situación, minimizar el malestar y, como decía, bueno, llenar la vida de vías. Se valoran todas las necesidades de la persona y se plantean opciones y vías de solución o de respuesta a todas esas necesidades que hay. Muchas veces la gente sufre síntomas físicos en el final de su vida, como el dolor, como las dificultades para respirar, etcétera. Todo eso se puede aliviar, pero muchas veces el sufrimiento es de otro tipo. Por ejemplo, ¿qué pasará cuando yo me muera y mi familia que vive de mi pensión no cuente con esa pensión? Eso puede suponer un sufrimiento tremendo para una persona. Por eso se abordan las necesidades sociales. O tengo un tema no resuelto, ¿no?, que tengo enquistado, y esto hace que tenga miedo de irme porque hay algo que no he resuelto. Pues, por ejemplo, no sé, que me peleé con mi hermano hace 30 años y no hemos vuelto a hablar, ¿no? Eso tiene que ver con las necesidades espirituales. Todos esos miedos, todas esas situaciones se detectan, se abordan y se intenta ayudar a solucionarlas. Cicely Saunders fue una de las precursoras de los cuidados paliativos. De hecho es la persona que se identifica normalmente como que puso en marcha el primer hospice en Gran Bretaña allá por la década de los 70 del siglo pasado. Y esta frase suya es muy significativa del enfoque de esa mirada de los cuidados paliativos. Importas porque eres tú, hasta el último momento de tu vida. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que mueras de manera pacífica, sino también para que mientras vivas lo hagas con dignidad. Vivir con dignidad es algo muy personal, muy particular. Cada quien tiene que decidir qué es para sí mismo vivir con dignidad y qué es para sí mismo morir con dignidad. Para algunas personas las líneas rojas están en un lugar y para otras están en otro, ¿no? Es algo muy particular, pero precisamente por eso se hace ese abordaje muy personalizado, muy individualizado, para saber en cada caso cuáles son los valores, cuáles son las preferencias que hay que respetar.
¿Quiénes pueden recibir cuidados paliativos? También hay algunas creencias en relación con ese tema y, por ejemplo, se asocian mayoritariamente con la patología oncológica. Es cierto que durante muchos años, durante el primer recorrido del desarrollo de esta área de especialidad, sí se ha trabajado más con pacientes oncológicos, pero hace ya mucho tiempo que otro tipo de pacientes con otras patologías también son subsidiarios de recibir cuidados paliativos y se hace habitualmente. Todas las insuficiencias de órgano avanzadas, renal, cardíaca, pulmonar, etcétera, las enfermedades neurodegenerativas, SIDA, etcétera. Y un tema muy importante en quienes pueden recibir cuidados paliativos es que los cuidados paliativos no trabajan solo. El objetivo no es solo ayudar al paciente como en el resto de las áreas de especialidad médicas, sino también y de forma muy importante a la familia. La familia es su objetivo central de atención también, porque si la familia, si cuidamos mucho al paciente pero descuidamos a la familia no va a estar bien y por lo tanto eso va a influir en que el paciente tampoco esté bien. Y porque además cuando cuidamos a una persona, la familia normalmente tiene que desarrollar una carga importante de cuidados. Cuando cuidamos a una persona y mayoritariamente seguimos cuidando además las mujeres, en el contexto de esta feria del libro, ¿no?, donde las mujeres tienen un papel tan importante, eso muchas veces conlleva que nosotros también podamos enfermar, ¿no? La persona que cuida porque está sometida a una situación muy estresante, que aumenta su vulnerabilidad, a veces con una carga física, los cuidados a veces físicamente también son muy agotadores, ¿no? Y con frecuencia, si no están pendientes de nosotros, también puede suceder que enfermemos, ¿no? Por eso los paliativos también cuidan a la familia y porque además cuidar a la familia implica subsidiariamente que hay más probabilidades de que el paciente esté bien cuidado, ¿no? El objetivo es doble. ¿Y quiénes prestan los cuidados paliativos? Otra creencia errónea es que solo los pueden prestar los equipos especializados en cuidados paliativos. En Andalucía y en nuestro modelo de atención es coherente con el que impulsan todas las entidades nacionales e internacionales en esta materia. Tenemos un modelo de atención compartida. Significa que cada profesional sanitario debe ser capaz de proporcionar cuidados paliativos a sus pacientes que lo necesiten, a sus pacientes con necesidades paliativas. A veces nos escriben a la red y nos dicen: me derivaron a mi padre lo han derivado a paliativos, pero no nos llama nadie y no nos han citado para ninguna consulta. A veces es porque los mismos profesionales que te han hecho el tratamiento curativo, que te han estado llevando hasta ahora, son quienes te van a hacer también ese tratamiento paliativo cambiando la mirada, cambiando el enfoque, ¿no? Y otras veces, y para las situaciones más complejas, sintomatología más compleja de resolver, entonces entran esos equipos más especializados que se llaman recursos avanzados de cuidados paliativos y que suelen ser interdisciplinares, aunque en la mayoría de los casos al final solo hay el perfil de medicina y enfermería, pero en la teoría al menos debería haber también psicología, trabajo social, fisioterapia, etcétera. ¿Dónde se prestan los cuidados paliativos? Se pueden prestar en el lugar donde esté el paciente, no solamente en el domicilio. En domicilio, en hospital, en la residencia en centro sociosanitario, donde esté residiendo la persona enferma. Pero esto sí que suena muchas veces y las profesionales con las que yo trabajo sí nos lo suelen decir. Es que cuando he ido a verles tenían la expectativa, porque ya les había dicho otros, pues yo que sé, su oncólogo, su especialista, le habían dicho: van a venir a verte todos los días a tu casa. Bueno, pues claro, tampoco, ¿no? Eso no sería ni viable, ni necesario, ni eficaz, ¿no? Pero sí pueden desarrollarse en el domicilio de las personas. ¿Qué tipo de atención se presta? Bueno, como decía antes, se atienden todas las necesidades de la persona, ¿vale? Se hace un trabajo multidimensional y para eso hay que hablar mucho, ¿no? Entonces a nuestras profesionales muchas veces también les dicen: pero si yo lo que tengo es dolor, ¿para qué me haces tantas preguntas, ¿no? ¿O por qué me preguntas tantas cosas? ¿Por qué me hablas tanto? Es que la herramienta fundamental en el enfoque paliativo es la escucha, precisamente. Es hablar mucho con las personas, conocerlas muy bien para poder detectar cuáles son esas necesidades que hay que resolver.
Muy importante los cuidados paliativos y la comunicación, ¿no? Esto también lo habremos oído muchas veces. No quiero llevarle a paliativos porque allí le van a decir la verdad. Le van a decir que tiene cáncer o le van a decir que le quedan X tiempo de vida, o cuando vea el cartel en la puerta va a saber lo que le pasa y nosotros se lo estamos ocultando, nosotros no queremos que sepa, nosotros... Esto es muy común todavía, la conspiración de silencio o los pactos de silencio, ¿no? Que curiosamente es algo muy cultural, en otras culturas no sucede. En la anglosajona, por ejemplo, no hay tanta conspiración de silencio, es algo más propio de la cultura latina y bueno, en algunos lugares de Asia también. Hay estudios que demuestran, seguro que todos podéis tener en la cabeza alguna situación de conspiración de silencio que habéis conocido, ¿no? Algún paciente que ha estado muy enfermo, a quien no se le ha contado su situación, de la familia hacían malabarismos para intentar evitar que se enterara, para intentar evitar que supiera lo que tenía o cuál era su pronóstico, etc. Al final son situaciones en las cuales todo el mundo sufre. Hay un libro muy famoso que es La muerte de Iván Illich de Dostoyevsky, ¿no? En el contexto de la Feria del Libro, donde precisamente Iván Illich tiene una enfermedad, él sabe que va a morir y nadie en su entorno se lo dice. Todo el libro transcurre en cómo él vive esa conspiración de silencio, esa mentira, ¿no? Y lo enfadado que está por esa situación en la cual él no puede expresar sus miedos, no puede expresar lo que quiere hablar con su familia porque todo el mundo le está mintiendo. Y al final él, aunque no quiere, termina formando parte de esa conspiración porque él tampoco les dice, oye, que lo sé, vamos a hablarlo, ¿no? Eso pasa cada día. Y hay muchos estudios en relación con este tema donde cuando una persona conoce la verdad sobre lo que le pasa y sobre el pronóstico, obviamente a nadie le gusta saberlo, ¿no? Y hay muchos momentos, muchas fases emocionales por las que se pasa, pero a la larga sí que las muertes, las personas que han conocido todo el proceso suelen transcurrir de una forma mucho más en paz, porque han podido cerrar bien su trayectoria vital. Saber qué te pasa tiene la ventaja de que puedes cerrar tu trayectoria vital, puedes hacer aquello que nos dice la literatura y las personas que han pasado por esa situación que les ha dado más paz. Dar las gracias, pedir perdón, perdonar y decir te quiero, ¿no? Ponerte en paz contigo mismo, ponerte en paz con los demás, resolver tus asuntos, despedirte. Os invito también a ver en nuestra web un vídeo que tenemos espeluznante porque a mí se me ponen los pelos de punta siempre que lo veo, de un hombre joven despidiéndose de su esposa, ya muy malito, ¿no? Está con oxígeno y todo, despidiéndose de su esposa y diciendo, es real, ella nos lo cedió para que lo hiciéramos público porque querían contribuir a ayudar a otras personas, diciéndole lo mucho que la quiere, lo mucho que la ha ayudado, lo feliz que ha sido viviendo con ella, etc. Eso a él le ayudó a cerrar ese proceso, se estaba despidiendo, pero a ella la está ayudando infinitamente a llevar su duelo, porque tiene ese reconocimiento, ese agradecimiento, esas palabras de su marido y ese testimonio que cada vez que lo necesita puede ir a mirarlo, ¿no? Entonces, retomando la conspiración del silencio, las personas que lo saben, al final lo que nos dicen los estudios es que se van más en paz y los duelos de sus familiares son un poco menos complicados, ¿no? Ningún duelo es fácil, obviamente, pero son un poco menos difíciles de llevar, ¿no? Porque también has podido cerrar ese ciclo con esa persona. Bueno, en relación con la morfina habréis escuchado también muchísimas frases, hay muchísimas creencias erróneas. Me quedan 15 minutos. En relación con no la quiero tomar porque cuando me haga falta ya no me va a hacer efecto, o no la quiero tomar porque me voy a enganchar, o no, si para lo que yo tengo creo que no necesito eso. Bueno, la morfina es un fármaco como cualquier otro. Yo no soy clínica, no me voy a meter en temas de farmacología, pero es un fármaco que es muy efectivo para aliviar el dolor y la disnea sobre todo y algún otro síntoma, y que no tiene techo terapéutico.
No tiene techo terapéutico y además forma parte de la familia de los opioides, con lo cual siempre se pueden hacer combinaciones y se hacen habitualmente de distintos opioides, y el escalón terapéutico es prácticamente infinito, ¿vale? Esto también es muy habitual, ¿no? La gente que está en paliativos, es que ya no me vas a hacer más marcadores tumorales, es que ya no me vas a hacer más resonancias, es que ya no vamos a ver cómo va esto. Hay otro término que me gustaría que os sonase, que es la obstinación terapéutica. Y es que hay veces que con las pruebas diagnósticas o con los tratamientos hacemos más perjuicio que beneficio. Cuando tenemos una mirada paliativa sobre las personas, tenemos que valorar mucho riesgos y beneficios de cada intervención y buscar siempre maximizar al máximo el confort de la persona y su bienestar. Si hacer una prueba diagnóstica nos va a ayudar a ajustar un tratamiento o a poder hacer una intervención mejor hecha, entonces es oportuno hacerla. Pero si hacerla lo que va a acarrear a conseguir es molestias para la persona, que tengo que trasladarla, trastearla, en fin, pincharla, a lo mejor hacerle algo que puede ser molesto, doloroso, y al final voy a seguir haciendo las mismas cosas simplemente para saber si estamos un poquito más para allá, un poquito más para acá, entonces hay veces que ya no merece la pena. Entonces, con cualquier tipo de intervención siempre hay que hacer ese balance de riesgo-beneficio. Estas frases también son muy habituales. Es que si no come se va a morir, ¿no? Bueno, en relación con la comida, nadie se muere de hambre en unos días, ni en unas semanas, ni en nuestra sociedad, pues gracias a Dios no nos morimos de hambre, y en el final de la vida las personas llega un momento en que no necesitan comer. Entonces hay que escuchar al cuerpo. Estos temas de la alimentación son muy habituales porque en nuestra cultura comer está asociado a un placer, a un disfrute, a algo social, a algo agradable, y también porque está asociado a una forma de cuidado, de decirle a alguien me importas, te hago esto que te gusta, que normalmente te apetece, es una forma de cuidar también, ¿no? Y muchas veces en ese intento de agradar, de cuidar a alguien, de darle lo mejor hasta el último momento, nos empeñamos en que, ay, pero un caldito, ay, algo fresquito, un yogurcito, un tal, ¿no? Y podemos estar haciendo, como os decía antes, más daño que beneficio. Siempre hay que escuchar a las personas cuáles son sus necesidades y qué les pide el cuerpo, en este caso. Bueno, y sobre la sedación también hay muchos mitos en el imaginario social, ¿no? Sedación igual a, es que vamos a adelantar la muerte. La sedación es dormir a una persona con un cóctel de fármacos adecuados que sirven para dormir a una persona. Se hace cuando esa persona tiene solo en este caso, tiene una serie de síntomas que se llaman refractarios, que es decir, que no responden a ningún otro tratamiento y que le están ocasionando mucho sufrimiento. Pueden ser síntomas físicos o también psicológicos o emocionales. Un sufrimiento existencial también puede justificar una sedación. Entonces, en ese caso, si la única manera de aliviar a esa persona es disminuir su conciencia, dormirla, y por lo tanto que no tenga esa sensación de estoy sufriendo, ¿no? Esa conciencia de estoy sufriendo, pues es la manera de hacerlo. Cuando ya es al final de la vida, en los momentos finales, normalmente ya no se le despierta, pero eso no significa que se le esté matando. La sedación nunca es eutanasia. Y no siempre la muerte se produce de forma inmediata, porque ese cóctel de fármacos no ocasiona la muerte, solo duerme. Entonces la muerte se producirá cuando la enfermedad, por su propio curso, llegue a ese momento final. A veces son horas, a veces son días, eso no se sabe, ¿vale? Bueno, y en un contexto de la Feria del Libro yo no me quería ir sin hacer algunas recomendaciones literarias. Para mí las películas son también una forma de narrativa que es muy recomendable para acercarse a estos temas de final de vida, y algunas que recomiendo, bueno, estos son recomendaciones totalmente personales. Pero, por ejemplo, esta está ahora mismo en Netflix, es sobre un duelo no resuelto. Ahora o nunca, igual que Mi vida sin mí, son
películas de personas que saben que van a morir en un margen X de tiempo y deciden hacer cosas que no han hecho hasta ahora, ¿no? Aquello que decía antes, ¿no? De no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Dejar las cosas resueltas. Mi vida sin mí, además, que esta película maravillosa de Isabel Coixet no solamente decide hacer cosas que no ha podido hacer hasta ahora, sino que decide dejar resuelta la vida de su marido y de sus hijas. Ella hace la conspiración del silencio, pero al revés. La paciente le oculta la información a su familia. Truman es una película también muy tierna de un señor que sabe que está también al final de su vida y decide parar todos los tratamientos y decide que ya no quiere seguir adelante con tratamientos, y en este caso está buscando en aquello que os decía, esas necesidades espirituales de cómo resolver, ¿no?, los temas que dejó pendientes. Su tema pendiente era Truman, su perro, ¿no? Y entonces quiere ver qué hacer con su perro, ¿no? Y al hilo de eso pues va resolviendo muchas otras cuestiones. Bueno, Magnolias de Acero es una película antiquísima, pero a mí especialmente me gusta mucho porque tiene la que para mí es la mejor escena, una de las mejores escenas que yo he visto en una película, donde pasas del llanto, yo en esa escena siempre lloro, la has visto, ¿verdad?, a la risa, a la carcajada, que es brutal. No digo dónde para no hacer spoiler. Y estas son recomendaciones literarias. Bueno, este me lo estoy leyendo ahora y me está encantando. Es de una conspiración del silencio, la verdad. No puedo decir cómo termina para no hacer spoiler, pero además porque no lo he terminado, espero hacerlo esta noche. Este libro es un ensayo, es espectacular, precisamente como reflexión sobre por qué hay que hablar de estos temas, precisamente para vivir mejor y también para morir mejor. Este libro lo ha escrito una mamá que es la presidenta de una asociación de cuidados paliativos pediátricos de Jaén. Fallecieron sus 2 hijos, los 2, de enfermedades neurodegenerativas. Y luego escribió este libro que podéis comprar en Amazon. Esto sí es publicidad, yo no me llevo nada, es para ellas. Escribió este libro sobre lo que aprendió con la muerte de sus 2 pequeños. Y estos son, bueno, este libro de Rosa Montero es espectacular, sobre el duelo que ella hace por su pareja. Y estos 2 libros son nuestros. Son fruto de 2 concursos de microrelatos que hicimos en Redpal, en nuestra red. Están publicados en nuestra web, son 2 PDF que podéis descargar gratuitamente. Y ahora voy a pasar a leeros 2 relatos de estos libros, porque creo que ilustran muy bien todo lo que he estado hablando hasta ahora. Este es el relato que ganó el primer concurso de microrelatos. La autora es Elena Bettencourt y se llama Vita via est. El último tramo del camino es a veces pedregoso, otras un puente de plata. Para algunos un callejón sin salida. Para ti fue como escalar una montaña con la punta de los dedos, aferrado a la vida. Te imitamos, valientes, decididos. Subimos contigo agarrándonos a la roca. Mientras avanzabas, paliamos dolores, suavizamos temores, vigilamos la cuerda y el arnés para que pudieses disfrutar de la brisa. Querías volver a algunos lugares, volviste. Decir adiós, te despediste. No ibas a cumplir más años, pero celebramos juntos los minutos del día. Con las manos ya agrietadas, llegamos a la cima. Miraste sereno el camino recorrido, sonreíste satisfecho. Ya solo quedaba rendirte y, aliviado, te dejaste caer. Nosotros descendimos también, más solos, más sabios, más mortales, con unas ganas inmensas de atrapar cada instante, de tocarlo todo, pero durante un tiempo tuvimos las yemas de los dedos en carne viva. Es que esos son los cuidados paliativos, el acompañamiento de una familia, podría ser igualmente de un profesional, a su ser querido. Y este otro, los cuidados paliativos pediátricos, también son una realidad. Morir de vieja. La autora es Lidia Descalç Samper. Ainhoa tenía 8 años. Tenía 19 libros en su habitación. Tenía muchas ganas de viajar a Japón. También tenía leucemia.
Lo que no tenía era mucho tiempo. Morirse no le gustaba nada, pero no se le podía hacer gran cosa. Enero de 12 a 2, febrero de 2 a 4. Hacía frío en invierno, pero de pronto venía junio de 10 a 12 y pasaba el mes entero en el parque, si la dejaban. Se dio cuenta de que no es que ella fuese a morir demasiado pronto, es que el resto del mundo iba a morir demasiado tarde. Le daba un poco de pena que tanta gente perdiese tanto tiempo en cosas tan tontas. Llegaba septiembre, tocaba leerle un cuento a papá y a mamá. No hacía falta más. Bueno, y solo algunas cuestiones finales para la reflexión que quiero, bueno, pues como dejar encima de la mesa. No para que las contestemos ahora, pero pues si os apetece, para que las vayáis pensando, para que las vayáis hablando con vuestras personas cercanas. Lo bueno que tiene saber que vamos a morir es que te puedes preparar para ello, si quieres. Estamos en un escenario poblacional en el que cada vez vamos a vivir más. El índice de envejecimiento hace, ¿no? De aquí a 2040 la población de nonagenarios va a ser enorme en nuestro contexto y cada vez vamos a tener, esto tiene un coste, cada vez vamos a tener más enfermedades largas, más enfermedades crónicas y más enfermedades crónicas avanzadas. Vamos a tener, porque la medicina también ha avanzado mucho, vamos a tener muchas opciones sobre las que tendremos que decidir. Si hacemos esas opciones, esas decisiones, si empezamos a plantearnos temas pronto, cuando no estamos en ese escenario, cuando no tenemos un diagnóstico o un pronóstico X en el cual ya es mucho más duro tener determinadas conversaciones, si lo hacemos antes, esas conversaciones no son fáciles, pero son un poquito más fáciles, ¿no? Si hablamos con nuestra familia sobre algunas de esas cosas, ¿no? Sobre si yo tuviera un diagnóstico de una enfermedad grave, yo quiero saberlo, ¿hasta dónde quiero saber? Porque en este país tenemos una ley de autonomía de los pacientes que regula los temas de información que dice que los titulares de la información son los pacientes, pero que tenemos el mismo derecho de saber que de no saber. Cuando una persona no quiere saber, tampoco hay que obligarla a saber, ¿no? Entonces, yo quiero saberlo, ¿hasta dónde quiero saber? Si no quiero saber, ¿quién quiero que decida por mí? Y tengo que hablar con esa persona de qué quiero que decida y qué no quiero que decida. ¿Quién sería esa persona? ¿Cuáles son mis líneas rojas? Y otras cosas, ¿no? ¿Cómo querría morirme? ¿Dónde querría morirme? Y no sé cuándo va a pasar. Entonces, bueno, si nos pilla con las tareas hechas, mejor, ¿no? Pues muchos hacemos testamento económico, ¿no? Y sabemos que va a llegar en algún momento y no queremos que nos herede fulanico de copas, que no me viene a ver nunca, pues quiero que me herede no sé quién, ¿no? Pues hay el testamento vital, ¿no? Que también es importante, podemos hacerlo en el ámbito sanitario y decir cuáles son esas líneas rojas. Oye, en determinada situación yo no quiero que me conectes a una máquina, o sí, a toda costa, o quiero esto pero no quiero aquello. Esto lo podemos decidir antes. Y lo que es mucho mejor, hablarlo con nuestras personas queridas, ¿no? Con nuestras personas cercanas. Y saber también, igual que sabemos si le gusta el chocolate o le gusta la vainilla, pues determinadas cosas, ¿no? Cuando aún no es un drama, cuando aún podemos hablarlo e incluso reírnos, ¿no? Yo le digo a mi hijo muchas veces, y nos partimos de risa, no me vayas a incinerar sin apuñalarme antes, que si me queman y estoy viva me muero otra vez, ¿no? Pues ahora nos reímos. Si se lo dijera con un diagnóstico X, pues no nos reiríamos, ¿no? En fin. Bueno, pues dejo estas cuestiones un poco para la reflexión y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María, por la presentación, que creo que ha sido, bueno, muy emocionante. Gracias. Y tenemos tiempo para preguntas. No sabía que existía, que es la primera noticia que tengo acerca de la red creada por vosotros.
Vamos a ver. Yo soy profesional de la medicina, o era, ¿no? El tema de cuidados paliativos durante el periodo MIR hay un periodo de formación, sobre todo a los que están más cercanos a los pacientes, como son los médicos de familia o los internistas. O se obliga en los sistemas educativos asistenciales a que ese aspecto de la vida sea tan importante como la insuficiencia cardíaca. No se obliga. No se obliga. No se obliga, pero se da cada vez más. Antes, posiblemente cuando tú estudiaras, no existía la asignatura de cuidados paliativos. No hace tanto tampoco existía, pero ya hay cada vez más facultades de medicina, de enfermería, de psicología, de fisioterapia, etcétera, donde sí existe una asignatura o una parte de una asignatura que tiene que ver con eso. A veces en relación con los temas de bioética se abordan temas de final de vida. Se va entrando, pero no en todos los grados se da ese tema. Y después, en las rotaciones, depende del centro, depende del lugar. En algunos sitios sí y en otros sitios no. Se ha avanzado, sí se ha avanzado, pero no es todavía obligatorio como debería de ser si luego queremos que todos los profesionales puedan o hagan cuidados paliativos. Pues mira, en Granada, a ver, no te puedo decir en todas las carreras, pero desde luego en Granada tenemos la suerte de tener en la Facultad de Enfermería y de Psicología hay un grupo de investigación en temas relacionados con final de vida y duelo que es uno de los más potentes de Andalucía. Y en ambas tienen asignatura en el grado, tienen también un máster y en la Facultad de Medicina sí sé también que hay un profesional que es Rafa Gálvez, que a lo mejor lo conoces de la unidad del dolor. Rafa Gálvez da la asignatura de cuidados paliativos, pero no sé si es, en medicina da cuidados paliativos, no sé si es una asignatura entera o una parte de otra asignatura, pero Rafa da, sí. Hola. Yo lo que no sé, por la experiencia poca, creo que los cuidados paliativos se abordan desgraciadamente hacia el dolor del paciente. No se aborda a nivel, como has dicho muy bien, que sería lo ideal, a nivel familiar, psicológico, todo eso. Lo que yo, por experiencia, de lo que veo, que es más el alivio de los síntomas aliviar el dolor físico y ya está. Entonces, eso no se suele hacer. Entonces, es maravilloso lo que nos está diciendo, pero yo lo que estaba pensando, bueno, ¿cómo se llega a eso? ¿Dónde están esos equipos de profesionales que se puedan acceder a ellos, ¿no? Bueno, esos equipos en Granada creo que no lo hay. Sí, en Granada había un equipo que funcionaba muy bien, pero eso ya se acabó. No sé si es por en Granada sí, en Granada sí que tenemos, tanto en el clínico como en el Virgen de las Nieves tenemos recurso avanzado de cuidados paliativos y yo, pues creo que trabajan muy bien en los dos sitios. Y no todo el mundo recibe cuidados paliativos de personas con la suficiente formación. A lo mejor los casos en los que tú hablas igual no han recibido el completo por alguna circunstancia, no lo sé, pero dentro de salud, atención primaria, y es verdad que ya lo que has dicho antes en atención primaria, ahí ya se acaba todo. O sea, bueno, ahí ya hay, pues como está la atención primaria, ¿no? De todo. Pero cuando has dicho, bueno, tu médico o tu médica de atención primaria puede abordar esos cuidados paliativos sin tener que. Eso ahora mismo es como un imposible. Bueno, no se hace. Eso se hace dependiendo de la persona, ahora mismo. Sí. Dependiendo de la persona. Del profesional. Claro. Eso sí, del profesional. Del profesional. Vale.
la teoría y lo que dice el sistema es que todos deberían hacerlo, pero la realidad es que luego no todo el mundo tiene la formación suficiente y sobre todo el tiempo para dedicarse a todo su cupo con la suficiente, porque para esto hace falta tiempo y mucho tiempo. Pero cada vez más, y perdón un segundo, hay una figura fundamental en primaria que es la enfermera gestora de casos, que las enfermeras gestoras de casos normalmente trabajan este tema bastante bien. Muchas gracias por este tema desconocido, porque es realmente nuevo, porque conocemos los cuidados paliativos de los terminales de cáncer y tal, pero yo creo que es una cosa que tiene que irse extendiendo a muchos. Yo te quería preguntar, en el caso de los familiares, porque los cuidados paliativos se dirigen solo, por lo que dices, solo al enfermo, ¿no? No, al revés, también a la familia. Porque sí. Por casos que he vivido recientemente, la familia no lo ha superado. Y yo me pregunto si es una vez ya ha habido la muerte, ¿se acaba aquí o la familia tiene derecho o le estáis haciendo un seguimiento? Porque a lo mejor la extinción de repente es muy duro. Claro, normalmente se hace un seguimiento, el equipo que te ha llevado debe de hacer al menos una valoración posterior al fallecimiento, se suele llamar la visita del duelo, la carta del duelo, se suele hacer algún contacto, alguna llamada y normalmente ya a partir de ahí es tu equipo de familia quien debe de hacer ese seguimiento. La mayoría de los duelos son duelos, entre comillas, con todas las comillas, normales, que es un periodo en el que hay que estar muy triste, en el que hay que pasarlo mal, porque es que es un cambio muy importante, una pérdida importante, es un cambio muy importante en tu vida y cuesta un tiempo readaptar todo, ¿no? Si la situación se enquista o pasa a complicarse, entonces tu profesional de familia pues debe recurrir a los profesionales de la unidad de salud mental para que te ayuden, pero eso es lo menos de los casos. Bueno, a los niños, especialmente cuando son niños, es tremendo el sufrimiento. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, no sé si es una pregunta o una reflexión. Yo me he tirado toda mi vida profesional trabajando con la muerte y creo que en todo lo que has contado, que me parece maravilloso, es desgraciadamente casi todo teoría y muy poca práctica. Pienso que además seguirá siendo muy poca práctica porque no hay un interés real en hablar de la muerte socialmente. Porque además, como tú muy bien has indicado, los rituales de la muerte y del duelo han desaparecido hace mucho tiempo en una sociedad que quiere ser eternamente joven, eternamente guapa y eternamente maravillosa. Entonces es un choque cultural brutal. Y por eso pienso que ahí además falta un interrogante. Tienes el cómo, tienes el qué, tienes el dónde, pero no tienes el cuándo. Y eso yo creo que también es importante. ¿El cuándo? El cuándo. ¿O cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Gracias. De nada. Bueno, a ver, es teoría, me estáis haciendo muchas preguntas en ese sentido. Es teoría en algunos sitios y no es teoría en otros sitios. En Andalucía hay equipos y lugares donde se funciona fenomenal, de verdad, y todo lo que he contado se hace en la realidad. Y en otros sitios pues no tanto. No todas las personas, por desgracia, no todas las personas que necesitan, que tienen necesidad de atención paliativa pueden acceder a los recursos que necesitan en su momento. Eso yo creo que es una cuestión, que no me toca decir esto, pero es una cuestión de que necesitamos reforzar nuestro sistema sanitario, ¿no? Porque además las privadas este tema no lo abordan. No lo abordan. El sistema sanitario público sí da respuesta, pero es necesario, desde luego, reforzarlo. Bueno, ¿alguna pregunta, reflexión? ¿Puedo hablar de la eutanasia como tema paliativo?
Bueno, la eutanasia no es un tratamiento paliativo. La eutanasia es un derecho. En este momento ya en España la eutanasia es un derecho que tenemos reconocido legalmente, pero no, eutanasia no es cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un tratamiento que ayuda a las personas hasta que llega el momento en el que tienen una muerte natural, mientras que la eutanasia es una intervención puntual, desde luego en una situación muy determinada, muy acotada por la ley, con muchas garantías, pero donde se provoca la muerte, no se sigue el curso natural. Entonces, eutanasia y cuidados paliativos no es lo mismo. Y ninguna intervención paliativa conlleva eutanasia. Ninguna. De hecho, entre el mundo de los paliativistas la ley ha sido muy cuestionada porque hay la idea de que primero deberían de reforzarse y extenderse los cuidados paliativos para todo el mundo. La realidad después es que la mayoría de las personas que solicitan la eutanasia pues lo hacen por otras cuestiones, no porque no hayan tenido acceso a unos buenos cuidados paliativos. Son temas diferentes. Gracias por la exposición, me ha parecido maravillosa. Quería preguntarte, desde la rama sanitaria se aborda el tema el tema paliativo fundamentalmente con medicación o para quitar, o por lo menos intentar tener menos dolor al paciente, ¿no? Pero ¿cómo se aborda el tema emocional y espiritual de ese paciente? Bueno, el abordaje es, como os decía antes, hablando mucho y preguntando mucho, conociendo a esa persona y averiguando pues, cuáles son sus miedos y cuáles son sus necesidades. Y ya, según cuáles sean esos miedos y esas necesidades, a veces el propio equipo que le está viendo puede también ayudarle en ese sentido, y otras veces tiene que entrar otra figura que es el psicólogo o el agente espiritual. Sí. Pero cualquier profesional que haga bien cuidados paliativos está preparado para valorar también ese tipo de situaciones y para empezar intervenciones, y ya depende de cuál sea la intervención necesaria. A veces tiene que aparecer otra figura que es el psicólogo o la psicóloga. Bueno, veo que estáis muchos sanitarios, igual podíais haber estado aquí conmigo haciendo la exposición. Totalmente. Va a haber que reforzar este tema, por eso es importante que vayamos hablándolo. De todas maneras, como idea final, de verdad quiero reforzar, porque lo vemos todos los días, cuando las personas llegamos a esos momentos finales con una planificación anticipada de decisiones bien hecha y con algunos temas claros, es más fácil y se sufre menos. Eso es algo que está al alcance de todos nosotros, tengamos o no tengamos más o menos acceso a recursos sanitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, María.